Lección 1. Confiar en los instintos. Necesitas un traje nuevo para tu importante reunión. Quiero encontrar algo que tenga un aspecto muy profesional. Deberíamos buscar colores neutros como el azul marino o el gris. Primero miraré en la tienda de la calle principal. Recuerda elegir zapatos cómodos y ropa profesional bonita. Por último, confía en tus instintos si no lo haces. Si no me siento seguro, no lo compraré. Esa es una regla muy inteligente para cualquier compra importante. ¿Crees que debería usar una corbata roja brillante? Una corbata roja puede denotar mucho poder. Quiero parecer amable pero también muy competente. Entonces, quizás un color azul suave sea una mejor opción. Probaré varias opciones diferentes frente al espejo. No permita que el vendedor le presione para que tome una decisión. Escucharé mi voz interior antes de pagar. Tienes muy buen gusto para el estilo personal, Anna. Gracias por acompañarme a dar consejos. Es un placer para mí ayudar a un buen amigo a alcanzar el éxito. También deberíamos buscar una bonita carpeta de cuero para mis notas. Eso completará muy bien tu imagen profesional. Lección 2. Prórroga del contrato de arrendamiento. He recibido tu mensaje sobre quedarme más tiempo en el apartamento. Me gustaría prolongar mi estancia 2 meses. No habrá ningún cargo adicional por la extensión. Es muy amable de tu parte ofrecerte, John. Agradezco tener un inquilino tan tranquilo. Me gusta vivir en este edificio tan bonito y limpio. Necesitará realizar alguna reparación durante las próximas semanas. El fregadero de la cocina gotea un poco. Enviaré a un fontanero para que lo arregle mañana por la mañana. Gracias por ser un propietario tan atento. Quiero que todos mis residentes se sientan muy cómodos. Firmaré la nueva documentación esta misma tarde. Puedes dejarlo en la caja negra que está junto a la puerta. El precio del alquiler se mantiene igual tras la prórroga. Sí, no cambiaré el precio por el momento. Eso me ayuda muchísimo con mi presupuesto mensual, John. Me complace apoyar su estancia en esta ciudad. Seguiré cuidando bien las habitaciones. Tengo plena confianza en el cuidado que usted le dará a la propiedad. Lección 3. Planificación del viaje. Ya hemos finalizado el itinerario de nuestro viaje de investigación histórica. Genial. Una vez que todo esté planeado, podremos reservar el alojamiento y empezar a contar los días. Buscaré un hotel cerca de las ruinas antiguas. Deberíamos encontrar un lugar que incluya un desayuno saludable. Es importante tener energía para las largas caminatas. Reservaré nuestros billetes de tren por internet esta noche. Deberíamos contratar un guía local para que nos enseñe la zona. Un guía puede contarnos muchas historias secretas interesantes. Quiero tomar muchas fotos de alta resolución para nuestro informe. Llevaré mis tarjetas de memoria adicionales y un trípode.
Debemos consultar el pronóstico del tiempo para la región costera. He oído que suele llover bastante durante los meses de otoño. Empacaré mi chaqueta impermeable y mis botas resistentes. También deberíamos visitar el museo local en el centro. Posee numerosos artefactos del período de la Edad del Bronce tardía. Este viaje será el punto culminante de nuestro año académico. Me alegra mucho que estemos trabajando juntos en esto. Vamos a revisar el presupuesto una vez más. Todo parece estar en perfecto orden para nuestro vuelo. Lección 4. Informe trimestral. La Junta Directiva quiere ver los datos oficiales de abril. Actualmente estoy terminando las últimas páginas del documento. Informe del último trimestre. Antes de hacer eso, creo que deberíamos. Creo que deberíamos revisar nuevamente las cifras de marketing. Las cifras de interacción en redes sociales parecen bastante bajas. Quizás necesitemos una nueva estrategia para llegar a los usuarios jóvenes. Podríamos utilizar más contenido de vídeo para captar su atención. Ese es un enfoque muy moderno y popular hoy en día. Hablaré con el equipo creativo sobre nuevas ideas. También debemos tener en cuenta el creciente coste de la publicidad digital. La eficiencia es muy importante para nuestro presupuesto actual. Compararé nuestros resultados con los del año anterior. Eso nos proporcionará una perspectiva muy útil. ¿Crees que alcanzaremos nuestro objetivo de beneficios anuales? Será un reto, pero tengo bastante esperanza. El lanzamiento de nuestro nuevo producto fue un gran éxito. Sí, esa es la parte más sólida de nuestro último informe. Imprimiré las copias para la reunión de las 10. Por favor, asegúrese de que los gráficos sean muy fáciles de leer. Lección 5. El explorador. Este diario describe un viaje muy difícil a través de la selva. A causa de la fiebre del río, estaba tan débil que tenía que ir montado en el lomo de un buey. Es asombroso que haya sobrevivido a una enfermedad tan terrible. Era un hombre muy valiente y muy decidido. Las tribus locales le ayudaron a encontrar las plantas medicinales. Sin su ayuda, seguramente habría muerto allí. Debemos exhibir esta revista en el vestíbulo principal. Cuenta una historia de gran fortaleza y esperanza humanas. La tinta sigue siendo lo suficientemente oscura como para que los visitantes puedan leerla. Utilizaremos luces especiales para proteger el papel antiguo. Yo escribiré la descripción de la vitrina. Asegúrese de mencionar la fecha de su regreso sano y salvo. Llegó a casa en el invierno de 1890. Su familia se sorprendió mucho al verlo con vida entonces. Trajo consigo muchas semillas raras para el jardín real. Esos árboles siguen creciendo en la ciudad hoy en día. Es un recuerdo vivo de su gran aventura. Inauguraremos la exposición el viernes por la noche. Invitaré a los estudiantes de historia local a asistir. Lección 6. Amigo de la cultura. Quiero viajar a Asia para estudiar sus medios de comunicación.
Aprende sobre su cultura. Tengo un amigo de Japón que se llama Nori. Vive ahora en la ciudad de Tokio. Sí, vive en un apartamento moderno muy pequeño. Me gustaría preguntarle sobre las noticias de Japón. Es muy amable y habla bien inglés. Primero quiero aprender algunas frases básicas en japonés. Deberías aprender a decir hola y gracias. Es difícil aprender el sistema de escritura allí. Se necesitan muchos años de estudio muy duro, Jon. También me interesa mucho su comida tradicional. Nori dice que el sushi auténtico es muy delicioso. Solo he comido sushi del supermercado local. Debes probar el pescado fresco del mercado grande. Solicitaré mi plaza en el programa de intercambio mañana por la mañana. Espero que consigas la beca para el viaje. Sería una experiencia que me cambiaría la vida. Podrías escribir un artículo muy interesante sobre ello. Esa es una idea estupenda para mi proyecto final. Lección 7. Grandes represas. Esa estructura es una proeza de ingeniería realmente impresionante. Fue construida para controlar el flujo del agua. Agua y brindar oportunidades recreativas. La presa más conocida es la presa Over, anteriormente presa Boulder en él. Se encuentra a orillas del río Colorado, en Estados Unidos. Suministra electricidad a miles de hogares. La construcción era muy peligrosa para los trabajadores. Muchos hombres trabajaron bajo el sol abrasador durante años. Deberíamos estudiar cómo afecta la presa a los peces. Es un tema controvertido para muchos habitantes de la zona. La naturaleza suele cambiar cuando construimos cosas de tal magnitud. Pero el lago proporciona agua a muchas granjas de secano. El equilibrio es muy importante en la ingeniería civil moderna. Está abierta la presa para visitas guiadas hoy. Sí, la gente puede caminar por la parte más alta. La vista desde allí debe ser realmente aterradora. Prefiero quedarme en el suelo y observar. Quiero ver las turbinas gigantes que hay dentro. Producen un zumbido muy fuerte y profundo. Es el sonido de la pura potencia mecánica. Lección 8. Volando alto. Mira qué rápido se lanzan en picada esas dos águilas. Volaron el uno hacia el otro. Da un poco de miedo verlo porque tenía miedo de que pudieran. Son muy hábiles para evitar un accidente grave. Están luchando por el mejor lugar de caza. El trabajo de cámara en esta película es realmente asombroso. Se pueden ver todas las plumas de sus grandes alas. La naturaleza puede ser muy violenta, pero también muy hermosa. Prefiero las escenas con los pajaritos cantores. Es mucho más seguro observar a esos pájaros en la pantalla. ¿Por qué vuelan las águilas tan alto en el cielo? Utilizan el aire caliente para elevarse. Así conservan energía para la cacería final. Ojalá pudiera volar como un pájaro. Necesitarías un par de alas muy grandes.
Seguiré volando en aviones grandes. Los aviones son mucho más cómodos que las alas de un águila. Y además, ofrecen un aperitivo muy rico. No olvides la hermosa vista desde la ventana. Por eso siempre elijo el asiento de la ventanilla. Lección 9. Nuevos pasatiempos. Veo que tienes en la mano una novela muy gruesa. Me encanta leer historias sobre largos viajes por mar. ¿Tienes otros pasatiempos además de leer? Sí, me gusta jugar baloncesto y... También disfruto pintando paisajes con óleos. Pintar es una forma muy relajante de pasar el tiempo. Me permite expresar mis muchos sentimientos. ¿Con qué frecuencia juegas al baloncesto con tus amigos? Jugamos todos los sábados por la mañana, en el parque. No se me dan muy bien los deportes de pelota. Es solo por diversión y para gozar de buena salud. Prefiero dar largos paseos por la naturaleza. Ese es un pasatiempo estupendo, John. Suelo llevar mi cámara para sacar muchas fotos. Deberías enseñarme tus mejores fotos alguna vez. Las tengo en mi teléfono ahora mismo. Esta foto del bosque es muy bonita. Gracias por tus amables palabras, Anna. Deberíamos empezar la reunión del club de lectura ahora. Estoy listo para hablar sobre los 3 primeros capítulos. Lección 10. Invitados a cenar. Tenemos comida suficiente para 4 personas el viernes. Claro que podemos invitar también a Sara y Mark. Genial. Los llamaré ahora mismo. Espero que no estén ocupados este fin de semana. Suelen disfrutar de una buena comida casera. ¿Qué deberíamos cocinar para nuestros invitados especiales? Sara no come carne ni pescado. Voy a preparar una lasaña de verduras muy grande. A Mark le encanta todo lo que tenga mucho picante. Le pondré pimienta extra a la salsa de tomate. Debería llevar una ensalada fresca de mi huerto. Sería una guarnición perfecta. También hornearé una tarta de manzana dulce. A todo el mundo le encanta tu famosa tarta de manzana, Anna. Usaré las manzanas rojas del mercado. Tenemos suficientes sillas para 6 personas. Podemos pedir prestadas 2 sillas al vecino. Le preguntaré más tarde esta tarde. Estoy emocionado de ver a nuestros viejos amigos. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Lección 11. Menos plástico. Hoy tienes muy poca basura en tu contenedor. Intento llevar una vida muy sostenible. ¿Cómo reduces el uso de plásticos de un solo uso en casa? Utilizo frascos de vidrio para almacenar todos mis alimentos. Esa es una idea muy buena y limpia. Yo también compro mi jabón en cajas de cartón grandes. Todavía compro muchas botellas de agua de plástico. Debes usar una botella de metal y un filtro. Además, me ahorraría mucho dinero. También es mucho mejor para el océano azul.
Llevas tus propias bolsas a la tienda. Guardo bolsas de tela en la parte trasera de mi coche. Siempre olvido mis bolsas en la cocina. Deberías poner una pequeña nota en tu puerta. Ese es un consejo muy sencillo y útil. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia, John. Intentaré comprar menos plástico esta semana. Puedo enseñarte la tienda de productos a granel de la zona. Venden comida sin ningún tipo de envase de plástico. Lección 12. Música sacra. El coro tiene una voz muy potente y clara. Con inspiradores sentimientos religiosos, el texto bíblico habla de esperanza y salvación, y la música realza el texto. La música permite que el texto llegue a nuestros corazones. Me siento muy tranquilo en este gran edificio. El compositor escribió esto hace más de 200 años. Su obra sigue siendo muy famosa y popular hoy en día. Porque la música tiene un efecto tan fuerte. Conecta a las personas a través de sus emociones humanas compartidas. Me gusta el sonido del órgano de tubos. Es el instrumento más cuidadoso del mundo entero. El edificio vibra cuando suenan las notas graves. Para muchos es una experiencia muy espiritual. Habrá una segunda parte del programa. Sí, ahora interpretarán la sinfonía final. Deberíamos encontrar nuestros asientos antes de que empiecen. Las luces del pasillo se están apagando. Cerraré los ojos y simplemente escucharé. Esa es la mejor manera de disfrutarlo. Me alegra mucho que hayamos venido aquí esta noche. Lección 13. Legado final. Llevamos 10 años trabajando en esta empresa. El tiempo pasa muy rápido cuando uno está ocupado. ¿Por qué quieres ser recordado? Quiero ser conocido por mis muchas bondades. Quiero que la gente recuerde mi arduo trabajo. El éxito es bueno, pero los amigos son más importantes. Espero haber ayudado a algunos jóvenes trabajadores a crecer. Eres un muy buen mentor para ellos. Quiero dejar el mundo en mejores condiciones. Ese es un objetivo muy noble para cualquiera. ¿Cuál es tu mayor logro hasta ahora? Estoy orgulloso de la escuela que construí. ¿Eso lo hiciste en tu tiempo libre, Anna? Fue una tarea muy difícil pero gratificante. Quiero escribir un libro sobre mi vida. Sin duda, leería cada página. Tengo muchas historias sobre nuestra vida en la oficina. Por favor, no incluyes el accidente con la cafetera. Ese fue el día más divertido en este edificio. Lección 14. Evento formal. Necesitas un vestido muy especial para la gala. Necesito algo formal para un evento nocturno. Puede que tengan lo que buscas. Este vestido largo negro es muy elegante. Creo que puede ser un poco demasiado largo. Podrías usarlo con tacones muy altos. No se me da muy bien caminar con tacones.
¿Qué te parece este vestido de seda azul oscuro? El color es muy bonito y muy intenso. Combina muy bien con el color de tus ojos. Voy a ir al probador ahora. Esperaré aquí, cerca del espejo. Me queda demasiado ajustado en la cintura. No, te queda perfecto. También necesitaré una bolsita plateada pequeña. Hay algunas bolsas en ese estante alto. Me quedaré con el de las perlas. Te pareces a una famosa estrella de cine, Anna. Me siento muy segura de mí misma con este precioso vestido. Serás la persona mejor vestida del lugar. Lección 15. Mercado abierto. La ley protege los derechos de todos los trabajadores. No tiene la libertad de ofrecer y negociar sus servicios en el mercado abierto como se hace en todos los demás. Ese es un punto legal muy controvertido. Limita los ingresos potenciales del individuo. Pero también proporciona una red de seguridad estable. Algunas personas prefieren correr un mayor riesgo. Quieren tener la libertad de fijar sus precios. La competencia mejora considerablemente la calidad del trabajo. También puede provocar un nivel de estrés muy elevado. Debemos encontrar un equilibrio en el sistema. El gobierno fija el salario mínimo cada año. ¿Es eso suficiente para que una persona viva? En muchas ciudades es una lucha. Deberíamos estudiar las leyes de otras naciones. Algunos países tienen normas laborales muy diferentes. Investigaré el modelo europeo para la clase. Esa sería una comparación muy útil. Quiero ser la abogada de los trabajadores. Tienes un fuerte sentido de la justicia. Lección 16. Viajes a la isla. En este pueblo no hay coches en las calles. Es un buen lugar para caminar o andar en bicicleta. También hay paseos en carruaje tirado por caballos, aunque la calle principal puede. Aunque la calle principal puede estar muy concurrida. Quiero alquilar una bicicleta por un día. Podemos ir juntos en bicicleta hasta el viejo faro. El camino al faro es muy empinado. Es un camino llano que bordea el mar azul. Quiero ver las casas antiguas de madera. Están pintadas en muchos colores brillantes. Este lugar parece un sueño muy tranquilo. Es un lugar muy popular entre los artistas. Ahora veo a un hombre pintando el puerto. La luz aquí es muy clara y brillante. Deberíamos coger el caballo y la carreta más tarde. Es una forma muy romántica de ver la ciudad. Primero quiero comprar miel local. La tienda está al lado de la oficina de correos. Te veo allí en 10 minutos. Esperaré junto a la gran fuente de piedra. Lección 17. Cómo hacer lasaña. Tenemos la salsa de tomate y la carne. Fideos y queso ricota, algo más. ¿Qué tal verduras como? ¿Qué tal verduras como las espinacas y el ajo fresco?
También añadiré algunos pimientos verdes. Necesitamos un bloque grande de queso parmesano. Buscaré la marca de mejor calidad. Deberíamos comprar vino tinto para cocinar. Un poco de vino le aporta un sabor muy intenso. Encontraré una botella de Italia. Necesitamos hierbas frescas, como la albahaca. La albahaca es esencial para una buena comida italiana. Elegiré un manojo que vuela fuerte. Nuestra cena será un gran éxito. Espero no quemar los fideos. Te ayudaré a vigilar el temporizador del horno. Eres un muy buen ayudante en la cocina. Disfruto del proceso de preparar buena comida. Es un pasatiempo muy creativo y divertido. Lavaré las verduras en el fregadero. Lección 18. Bolsas reutilizables. Tengo todos los víveres en la cinta transportadora. Olvidé traer las bolsas de tela verdes. Traigan nuestras bolsas reutilizables la próxima vez también, definitivamente es importante hacerlo. Sin duda, es importante ser amable con la naturaleza. Tendremos que usar bolsas de papel. Al menos son mejores que las de plástico. Guardaré las bolsas en mi coche. Esa es la mejor manera de recordarlos. La cajera está escaneando la leche ahora. Pagaré con mi monedero digital del teléfono. La tecnología hace que comprar sea muy rápido y muy fácil. Todavía me gusta usar dinero en efectivo, en papel. ¿Por qué prefieres usar efectivo tradicional, Anna? Me ayuda a ver cuánto gasto. Esa es una forma muy inteligente de presupuestar. Guardaré los huevos en un lugar seguro. Debemos tener mucho cuidado con el vidrio. Sujetaré la bolsa con ambas manos. Yo llevaré las bolsas pesadas al coche. Lección 19. Estrategia de marca. El fundador de la empresa es muy famoso. El ego de Kanig tiene mucho que ver con las estrategias de marketing de Nike. Algunos críticos han sugerido que la agenda oculta de Kanig es: Algunos críticos han sugerido que la verdadera intención de Kanye es alcanzar la fama mundial. cambió nuestra forma de ver los zapatos. Actualmente, las zapatillas deportivas están muy de moda. La gente paga mucho dinero por ellos. El logotipo es reconocido en todos y cada uno de los países. Es un diseño muy simple y potente. ¿Cómo lograron tanto éxito tan rápido? Utilizaron atletas muy famosos para sus anuncios. Esa es una forma muy inteligente de generar confianza. Ahora muchas otras marcas siguen su ejemplo. Prefiero comprar zapatos que sean cómodos. Mucha gente los compra simplemente por la marca. Ese es el poder de una marca global. Deberíamos estudiar su crecimiento financiero para la clase. Buscaré los datos sobre sus ventas. Es un caso de estudio muy interesante, John. El éxito requiere una visión muy audaz y clara. Lección 20. Grandes atletas.
¿Conoces la historia de la leyenda del baloncesto Michael Jordan? Sé que fue un jugador muy famoso de los Chicago Bulls. Era hijo de un ejecutivo corporativo, asistió a la Universidad de Carolina del Norte de 1981 a 1984 y luego fue reclutado para el Fue ejército. seleccionado para la liga profesional después de su tercer año universitario. Es un comienzo muy impresionante para un atleta joven. Con su talento, cambió el baloncesto para siempre. ¿Crees que eres el mejor jugador de todos los tiempos? Muchos aficionados al deporte creen que es el mejor. Ganó 6 campeonatos durante su carrera en los años 90. Ese es un récord muy difícil de superar hoy en día. También era conocido por su gran ética de trabajo. La disciplina es muy importante para cualquier carrera profesional. Se convirtió en un ícono mundial del baloncesto. Sus zapatos siguen siendo muy populares en las tiendas. El marketing de marca jugó un papel importante en su fama. Prefiero ver los mejores momentos de sus partidos antiguos en línea. La velocidad de sus movimientos fue realmente increíble. Él inspira a muchos jóvenes a trabajar duro. El éxito requiere tanto talento como mucho esfuerzo. Lección 21. Zapatos nuevos. Mis zapatos viejos me están causando dolor en los pies. Deberías probar estos ligeros de aquí, son muy cómodos. Tienen un aspecto muy elegante y el color es brillante. Para dar largos paseos, la comodidad es más importante que el estilo. Me los probaré para comprobar la talla. Sientes que te aprietan los dedos de los pies. No, son muy suaves y bastante flexibles. Deberías dar una vuelta por la tienda para asegurarte. Siento como si estuviera caminando sobre suaves nubes. Eso es justo lo que necesitas para tu carrera diaria. Son caros en comparación con otras marcas. Están a la venta a un precio muy bueno. Las compraré antes de que termine la oferta de hoy. También deberías comprarte unos calcetines gruesos de algodón. Unos buenos calcetines evitarán la irritación de la piel y las ampollas. Me alegro de que hayas encontrado un buen par. Tus consejos siempre me son de gran ayuda. Me gusta ayudar a mis amigos a encontrar cosas buenas. Vamos ahora a la caja. Lección 22. Habitaciones de hotel. Bienvenidos a nuestro hotel para la temporada de verano. Me gustaría una habitación con bonitas vistas. Sé qué opciones hay disponibles. Tenemos algunas habitaciones en un piso superior. ¿Le gustaría verlas? Sí, me encantaría ver una habitación con balcón. El ascensor está justo detrás de usted, a la izquierda. El desayuno está incluido en el precio de la habitación. Ofrecemos un buffet completo todas las mañanas a las 7. Eso suena muy conveniente para mis primeras giras. Esta habitación tiene una hermosa vista al océano. El agua azul se ve muy tranquila desde aquí. Es una de nuestras suites más populares. La habitación tiene buena conexión a Internet.
Ofrecemos Internet de alta velocidad para todos nuestros huéspedes. Me quedaré con esta habitación 3 noches. Necesitaré su pasaporte para finalizar la reserva. Aquí está mi documento y mi tarjeta de crédito. Por favor, firme este papel blanco. Estoy muy emocionada por mis vacaciones aquí. Nuestro personal subirá sus maletas ahora mismo. Lección 23. Se busca compañero /a de piso. Alquilar una casa es muy caro hoy en día. Se busca compañero /a de piso responsable y tranquilo /a para compartir un apartamento de 2 habitaciones. ¿Dónde se encuentra ubicado ese apartamento en concreto? Está ubicado muy cerca de la estación central. Eso me ahorraría mucho tiempo de viaje. El anuncio dice que el alquiler incluye todos los gastos. Es un trato muy justo para esta ciudad. ¿Prefieres vivir con un estudiante? Prefiero un compañero de piso que tenga un trabajo estable. Las personas tranquilas suelen ser los mejores compañeros de piso. Voy a llamar al número que aparece en el anuncio ahora mismo. Deberías preguntar por el tamaño de la cocina. Me gusta cocinar y necesito algo de espacio. Asegúrese de que haya una lavadora en el interior. No quiero ir a la lavandería. Espero que la persona sea amable y muy pulcra. Un hogar limpio es muy importante para mi tranquilidad. Buena suerte con tu entrevista para la habitación. Te diré el resultado mañana por la mañana. Lección 24. Reconstruyendo la confianza. Me alegra mucho que volvamos a hablar. Llevó tiempo, pero con esfuerzo reconstruimos nuestra relación. Lamento las cosas que dije antes. Yo también cometí algunos errores en el pasado. La comunicación es la clave para un vínculo fuerte. Siempre debemos ser honestos los unos con los otros. Es importante escuchar con amabilidad. El perdón hace que el alma se sienta muy ligera. Valoro nuestra amistad más que mi orgullo. Tenemos muchos buenos recuerdos de nuestra infancia. A partir de ahora, debemos centrarnos en el futuro. Planifiquemos un viaje para el próximo verano. Podemos visitar las montañas del norte. La naturaleza es un lugar estupendo para encontrar la paz. Llevaré mi cámara al viaje. Llevaré un mapa y algunos bocadillos. Nuestro vínculo es ahora más fuerte que nunca. El tiempo cura muchas heridas si somos pacientes. Te agradezco mucho tu amabilidad hoy, Anna. Lección 25. Gimnasio vespertino. Necesito hacer más ejercicio para mantenerme sano. Hoy voy al gimnasio. ¿Qué tal alrededor de las 6 p.m.? Es demasiado tarde. Para nada, normalmente voy a esa hora. Ese es el momento perfecto para hacer ejercicio. El gimnasio suele estar muy concurrido por la tarde. Me gusta la energía que se respira en una sala concurrida. Prefiero usar primero las máquinas que están en funcionamiento. Me gusta levantar pesas para fortalecer mis brazos.
¿Me puedes mostrar algunos buenos ejercicios con pesas? Estaré encantado de ayudarte esta noche. Debemos beber mucha agua. La hidratación es muy importante durante la actividad física intensa. ¿Tienes alguna lista de reproducción de música favorita? La música rápida me ayuda a moverme mucho más rápido. Llevaré mis auriculares al gimnasio. Podemos encontrarnos en la entrada a las 6. Me pondré mis zapatillas deportivas azules nuevas. Llevaré una toalla para el sudor. El ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés. Lección 26. Piloto de caza. Esta exposición muestra la vida de un famoso piloto. Regresó a Texas y fue piloto de combate en la Guardia Nacional Aérea de Texas a principios de los 70, y luego vagó sin rumbo. Tras finalizar su servicio militar, viajó por todo el país. ¿Por qué eligió pilotar aviones de combate? Le encantaba la velocidad y el gran desafío. Volar parece un trabajo muy peligroso. Los pilotos deben ser muy valientes y muy tranquilos. ¿Alguna vez voló en una guerra real? Entrenó a muchos otros pilotos para misiones de combate. El uniforme en la vitrina parece viejo. Es una pieza de la historia de esa época. Me fascina la tecnología de los aviones. Los motores eran mucho más sencillos hace 50 años. Ahora tenemos ordenadores para ayudar a los pilotos. Pero el piloto sigue tomando las decisiones finales. Me encantaría ver el mundo desde arriba. La vista desde la cabina es preciosa. Esta noche leeré más sobre su vida. Escribió un libro sobre sus aventuras de vuelo. Lección 27. Conversación sobre salarios. ¿Qué tal te fue en la reunión con el director? La oferta, pero mencioné mi rango salarial deseado, lo cumplieron de inmediato. Cumplieron inmediatamente con tus expectativas salariales. Pidieron tiempo para pensarlo. Siempre debes conocer tu valor en el mercado. Tengo 5 años de experiencia en este campo. Ese es un punto muy importante para la negociación. También ofrecían un buen plan de seguro médico. Las prestaciones son tan importantes como el dinero. También pedí 2 semanas de vacaciones. Aceptaron el tiempo libre adicional. Dijeron que es una política estándar de la empresa. Espero que te den la cantidad completa. Esperaré su correo electrónico el viernes. No temas decir que no si es necesario. Quiero un trabajo que respete mis habilidades. Eres el mejor trabajador de este departamento. Gracias por sus amables palabras de apoyo. Estoy seguro de que conseguirás una gran oferta. Lección 28. Prestigio nacional. Este discurso trata sobre el futuro de la nación. Aún nos damos cuenta de que el liderazgo y el prestigio de Estados Unidos no dependen únicamente de nosotros. Depende de nuestros valores morales y de nuestro espíritu.
Un país fuerte debe liderar con el ejemplo. El poder no se reduce solo a lo militar o al dinero. Se trata de cómo tratamos a los demás. El mundo nos mira en busca de esperanza y estabilidad. Debemos trabajar juntos para resolver los problemas globales. ¿Crees que el liderazgo se puede aprender en la escuela? El verdadero liderazgo emana del carácter interior de la persona. La integridad es la cualidad más importante para un líder. Hoy en día, mucha gente no confía en sus políticos. Necesitamos recuperar la confianza en nuestros sistemas públicos. La educación puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones para todos. Somos la próxima generación de líderes mundiales. Eso supone una gran responsabilidad para nosotros. Debemos estudiar los errores del pasado. La historia es una maestra muy sabia para todos. Quiero servir a mi comunidad en el futuro. Lección 29. Compras para una fiesta. Necesitamos comprar carne fresca y pan. También pimientos y calabacines. Asegúrate de comprobar si tenemos suficientes. Asegúrate de comprobar si tenemos suficiente carbón vegetal. También deberíamos comprar agua embotellada fría. Buscaré la salsa de mostaza picante. Necesitamos platos de papel para los invitados. Hoy en día, los platos de cerámica son mejores para el medio ambiente. Las lavaré después de que termine la fiesta. Eres muy servicial y muy amable, Anna. Quiero que todos se lo pasen bien. Deberíamos comprar maíz dulce para asar a la parrilla. El maíz a la parrilla es un aperitivo muy popular en verano. Elegiré los más grandes de la pila. Busca una sandía madura en la sección de frutas. Una sandía fría es muy refrescante con el calor. Ya tenemos todo lo que había en nuestra lista de compras. Vamos a la caja de allí. Esta mañana la cola es muy corta. Yo llevaré las bolsas pesadas hasta el coche. Lección 30. Cama extra. He procesado su solicitud para la suite. Gracias por su rápida ayuda, señor. Nuestro servicio de limpieza le entregará la cama en su habitación en breve. ¿Esto tendrá algún coste adicional? Es un servicio gratuito para nuestros estimados huéspedes. Es un gesto muy generoso por parte de este excelente hotel. ¿Necesitas almohadas o mantas adicionales? Una almohada extra sería muy bienvenida. Lo añadiré a la lista de entregas ahora mismo. ¿A qué hora cierra la piscina esta noche? La piscina estará abierta hasta las 10 de la noche. Voy a nadar después de cenar. El agua se calienta para su total comodidad. Estoy muy contento con la habitación que elegí. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio posible. Recomendaré este lugar a mis amigos. El boca a boca es muy importante para nosotros. Iré a mi habitación y esperaré. Nuestro personal llamará a su puerta en breve.